Hace unos días se descubrió uno de los backdoors más peligrosos en ambientes de Linux. Hoy vamos a ver de qué se trata, cómo se descubrió y sobre todo cómo es que la curiosidad de un ingeniero de software llevó a descubrir una de las vulnerabilidades más importantes en los últimos años. El 29 de marzo de 2024 se descubrió un backdoor en las versiones 5.6.0 y 5.6.1 de XZUtils. Este backdoor permite el bypass de autenticación SSH en ciertas versiones específicas de distribuciones Linux. XZUtils, anteriormente llamado como LZMA Utils, es un conjunto de compresores de datos sin pérdida de línea de comandos de software libre, incluidos los programas LZMA y XZ, y que para la compresión y descompresión se utiliza el algoritmo de cadena de Lempel-Sys-Markov o LZMA. Y al igual que gzip o bzip, XZ y LZMA solo pueden comprimir archivos individuales o flujos de datos como entrada. No pueden agrupar varios archivos en un solo archivo porque para ello se utiliza primero un programa de archivado como tar. Esta vulnerabilidad fue descubierta por el ingeniero de software de Microsoft Andres Freund. La vulnerabilidad se registró como la CVE 2024-3094 en las herramientas de compresión de XZUtils y fue descubierta de esta forma. El ingeniero de software empezó a notar ciertos síntomas extraños en su instalación de Debian. Estos incluían consumo elevado de CPU durante los inicios de sesión SSH y errores de Valgrind. Valgrind es una herramienta que nos permite hacer debugging a nivel de memoria, nos sirve para hacer profiling y para poder encontrar memory leaks. Freund identificó que el problema estaba relacionado con XZUtils, lo cual permitía que se pudiera eludir la autenticación SSH, permitiendo a los atacantes tomar el control total del sistema de una forma bastante sencilla. Ahora, OpenSSH no utiliza directamente liblzma, sin embargo Debian y algunas otras distribuciones de Linux parchan OpenSSH para soportar la notificación a través de systemd, y a su vez libsystemd es el que utiliza LZMA. Inicialmente utilizando SSHD fuera de systemd no mostraba ningún síntoma de que las conexiones tuvieran algún problema. Sin embargo, después de un rato el backdoor empezaba a ser invocado. El ingeniero de software menciona que alrededor de los tests que empezó a hacer hubo una diferencia de aproximadamente 500 milisegundos, que fue lo que empezó a detonar su curiosidad para poder entender qué es lo que estaba pasando a nivel de memoria con el uso de estas conexiones SSH. Pero ¿cómo es que se introdujo este backdoor dentro del código fuente? Después de que se identificó este backdoor, se empezó a analizar el código fuente, comenzando con la versión 5.6.0. A través de una serie de obfuscaciones complejas, se utiliza un archivo de prueba oculto dentro del código fuente durante el proceso de compilación del liblzma para poder extraer un objeto precompilado. Este archivo altera funciones específicas dentro del código del liblzma, lo que resulta en una biblioteca comprometida. Esto afecta a OpenSSH cuando admite notificaciones de systemd, ya que libsystemd de nuevo se basa en LZMA y el backdoor puede interceptar y alterar sus intercambios de datos. Algunas de las distribuciones de Linux más populares pueden llegar a estar afectadas. Por ejemplo, Fedora 41 y Fedora Rawhide están completamente afectadas. Debian hasta el momento no tiene versiones estables conocidas que puedan estar afectadas. Kali Linux se recomienda que las instalaciones actualizadas entre el 26 de marzo y el 29 deben actualizarse a la última versión, y para OpenSUSE los mantenedores han revertido la versión de XZ y han lanzado un nuevo snapshot construido desde una copia de seguridad segura. Sin embargo, los entornos que tienen más riesgo de poder ser impactados por esta vulnerabilidad son aquellos que se encuentran en la nube, por lo que la recomendación también es actualizar lo más rápido posible si es que tienes máquinas virtuales y esperar a que de forma global los proveedores de servicios en la nube actualicen las imágenes que se utilizan para poder aprovisionar servicios. También, como forma de prevención, si tú estás utilizando de forma recurrente conexiones SSH, lo más recomendable es que hagas un downgrade de la versión de XZUtils de las versiones 5.6.0 y 5.6.1.
1.1. Sin embargo, ¿qué pasa con la persona que inicialmente creó este backdoor? Después de una búsqueda encontraron que podría tratarse del usuario GiaT75. Este usuario creó su cuenta de GitHub en 2021 y empezó a colaborar de forma activa en el repositorio de XZ a partir de 2022. Lo más interesante de esta historia es que este usuario no comenzó atacando directamente el repositorio, sino más bien empezó a contribuir de forma activa a él mismo, ganándose un poco la confianza de toda la comunidad que trabaja alrededor de XZ. Entonces, conforme pasaron los años, no solamente empezó a entender más cómo funciona esta librería, sino a empezar a hacer pequeños cambios que a nivel de test podrían parecer inofensivos, pero que en realidad estaban siendo guardados ciertos pedacitos de código que eventualmente los dispararía cuando se ejecutara la librería. Hasta el punto en donde se liberó la versión completa, en donde ya se encontraba el backdoor construido completamente. Al final, lo más interesante de esta historia es ver cómo ingenieros de software que inicialmente no tendrían que estar relacionados con el desarrollo de una librería o un producto, tienen esa curiosidad por entender qué es lo que está pasando de fondo cuando están utilizando ciertas herramientas para programar. Este fue el caso del ingeniero de software de Microsoft, que solamente por curiosidad empezó a notar este tipo de comportamiento a través de conexiones SSH, y fue esa misma curiosidad lo que lo llevó a tratar de identificar y hacer un debugging más exhausto de qué es lo que podría estar pasando. Probablemente si nunca hubiera tenido esa curiosidad de entender qué es lo que estaba pasando, este backdoor se hubiera propagado de forma global, hoy en día haciendo que miles de sistemas alrededor del mundo, desde los más sencillos hasta los más complejos, pudiera estar comprometido por cualquier atacante que pudiera conocer cómo explotar esta puerta trasera. Así que espero que con esto haya quedado un poco más claro el cómo fue que se creó este backdoor en esta librería y cómo es que quizás se previno una catástrofe mundial en términos de seguridad informática por un backdoor muy bien planeado a lo largo de los años.